CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta A las 5 con Alberto Padilla. Inicia A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente. Por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. Me acompaña, como usualmente, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Definitivamente la noticia económica del día era el esperado informe sobre el empleo en los Estados Unidos, y hay que mencionar que la economía de este país sumó 272,000 puestos de trabajo durante mayo, que eso es bastante arriba que los originalmente estimados. Esta es una cifra revisada al alza de la original 165,000 que se había estimado para abril, y por supuesto que mucho más alta la cifra que lo que se estaba esperando. Aún así, la tasa de desempleo subió del nivel de 3,9% al 4%. Y hay que mencionar que este sólido todavía mercado laboral de los Estados Unidos, esta economía que sigue generando empleos a paso acelerado, pues solidifican los estimados y las expectativas de que la Reserva Federal de Estados Unidos va a mantener definitivamente durante su próxima reunión de la próxima semana de política monetaria las tasas de interés intactas, pero pues incluso después la siguiente reunión también, en un momento en el que el Banco Central Europeo ya ha comenzado a bajar las tasas de interés junto con el Banco Central Suizo, con el Banco Central de Canadá y el Banco Central Sueco también. Vamos a estar hablando de esto en nuestra entrevista de hoy un poco más adelante. Mientras tanto, hay que mencionarle que Israel expandió su asalto en Gaza con tanques avanzando sobre la ciudad de Rafah en la sur de la franja. Se reportan que continuaron los ataques aéreos y también terrestres en la parte central de Gaza, incluyendo al campo de refugiados de Nuseirat, el cual Israel bombardeó, o ahí fue donde bombardeó Israel a una escuela este jueves. Israel asegura que militantes de Hamas estaban escondidos en esta escuela. Para esto, Estados Unidos sugirió que Israel debe de ser totalmente transparente acerca de este ataque en particular, el cual se reporta que mató a 37 personas, de acuerdo a las fuentes dentro de un hospital. Israel dice que gran parte de los que murieron en ese ataque fueron militantes de Hamas. Las fuentes dentro de Gaza dicen que esto no fue así. Las fuentes dentro de Gaza dicen que en esta escuela no había nadie de Hamas. Israel dice lo contrario. Ahora,
de nuevo, reiterar, Israel cuando se equivoca y ataca por equivocación. Bueno, la experiencia es que ha habido circunstancias o instancias en las que Israel se ha equivocado de objetivo, y lo pasó hace menos de 2 semanas cuando atacó este campo de refugiados, donde no había militantes de Hamas. Israel pidió disculpas. Hay otras instancias como esta en la que desde dentro de Palestina dicen y aseguran que no había nada de Hamas ahí, e Israel sigue insistiendo, ahí sí había. Solo le estoy yo exponiendo la diferencia de reacción de Israel de cuando ataca algo, cuando ataca diferentes objetivos. Cuando aparentemente se equivoca, Israel dice, me equivoqué. En esta, la gente le dice, te equivocaste, Israel dice, no, aquí no me equivoqué. Ese es el punto que estoy tratando de hacer. Hay que decir que se reporta que el primer ministro de Dinamarca, Mette Frederiksen, fue asaltado en la capital de Copenhague la noche de este viernes, según informó la oficina del primer ministro. El atacante, que se reporta que dejó al primer ministro Frederiksen choqueado, literalmente, fue arrestado. El presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, llamó a este incidente como impresionante. Hay que decir que este incidente se dio o se da 2 días antes de las elecciones del Parlamento Europeo, este domingo. Y bueno, pues ahí lo tiene usted. No se informa la naturaleza de este ataque. Bueno, dice que fue, en inglés dice assaulted, que es assaulted es que fue atacado físicamente, es decir, no con un arma, fue atacado físicamente. Se desconoce el tipo de ataque, si lo tiraron al piso, le dio un golpe, un puñetazo o qué, pero ahí lo tiene usted. Hay que decir que el nivel de seguridad que tienen algunos jefes de Estado, sobre todo en el norte de Europa, los países nórdicos, pues es bastante laxo, vamos a decirlo así, con respecto definitivamente al presidente de los Estados Unidos, pero incluso con lo que podemos ver y apreciar con líderes en los propios Latinoamérica. Usted recordará cuando asesinaron al presidente de Suecia, al primer ministro de Suecia, Olof Palme, si mal no recuerdo, esto fue en los 80s. El primer ministro de Suecia venía saliendo del cine con su esposa. Él venía saliendo del cine y seguramente traía algún tipo de seguridad, pero saliendo del cine lo asesinaron, le dieron un balazo. Y ahora aquí a este primer ministro de Dinamarca, pues que sufrió un asalto, es decir, un ataque físico. Y bueno, simplemente reportan que está choqueado, literalmente. Así es que lo tiene usted. Bien. A mencionar que el juez de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, Clarence Thomas, de manera formal reveló que entre otros viajes más que realizó, hizo uno a Indonesia y que fue pagado por un multimillonario tejano de ultraderecha de nombre Harlan Crow. No especificó Clarence Thomas el valor de este viaje pagado por este multimillonario y activista ultraderechista Harlan Crow. Hay que decir que este juez, Clarence Thomas, ha estado sujeto a escrutinio desde el año pasado, después de que la organización
de periodismo investigativo ProPublica reveló que este juez en particular ha estado aceptando viajes de lujo por parte de este hombre Crow por varias décadas. Pero el problema es que este hombre Crow ha apoyado y financiado varias iniciativas que han llegado a la Corte Suprema de Justicia para que ésta decida en decisiones en las cuales ha estado involucrado este juez de la Corte Suprema de Justicia. Y esto es parte de un esfuerzo aparentemente mayor de traer luz acerca de los conflictos de intereses que pueden tener y que tienen los jueces de la Suprema Corte de Justicia, la que en Estados Unidos le llaman la más alta justicia de la tierra o la más alta corte de la tierra, en la que los jueces en realidad no tienen un código de conducta establecido. Todo se asume, pero no hay un código de conducta establecido, no tienen obligaciones, no tienen nada prohibido que no sea ilegal, por supuesto, pero ahora Clarence Thomas no es el único juez de la Corte Suprema de Justicia que está bajo el escrutinio público, vamos a decirlo así. También está el otro juez Alito, el cual se le acusa también de ser demasiado también afín a las causas conservadoras y a las causas de ultraderecha hasta llegar al grado de tener ondeando en su casa particular de este juez de la Corte Suprema de Justicia, Alito, una bandera de los Estados Unidos volteada de cabeza, que se ha convertido, esta bandera de Estados Unidos volteada de cabeza se ha convertido en un símbolo usado por los atacantes del 6 de enero al Capitolio. Y es ampliamente conocido, sobre todo desde entonces, pero ya es, por eso lo utilizaron los asaltantes del Capitolio de enero 6, esta bandera volteada, por la simbología que para ellos significa. Y es una manera de correlacionarse. Y este juez de la Corte Suprema de Justicia tiene en su casa una de estas banderas ondeando. Que por cierto, este juez Alito fue un juez puesto por nadie menos que Donald Trump. Y bueno, ahí lo tiene usted. Y entonces, y este juez Alito en particular, esta es parte de los jueces de la Corte Suprema que están viendo precisamente el caso del expresidente Donald Trump y su influencia sobre el asalto del Capitolio del 6 de enero y los esfuerzos por revertir las elecciones del 2020. Y entonces lo señalan como que tiene tremendo conflicto de interés, pero no existe nada dentro del código de conducta o si no hay un código de conducta de la Suprema Corte de Justicia, lo cual entonces nadie le puede pedir al juez, en particular, que se desvincule de la investigación o del caso del 6 de enero. Y esa es la crítica que se está dando. Dice, oye, tú claramente has dado señas de que eres parte, de que perteneces, de que simpatizas con el grupo, con los tipos de grupos que asaltaron el Capitolio. Tú no deberías de estar como juez investigando este caso. Y él dice, no hay nada que me lo impida, yo voy a seguir. Y bueno, igual con el caso de Clarence Thomas. No hay nada que le impida aceptar viajes. Se ve mal, hay demasiados problemas éticos al respecto, que acepte viajes por parte de un multimillonario de ultraderecha o de ultraizquierda, de lo que sea, y sobre todo alguien que está teniendo influencia sobre la Suprema Corte de Justicia, pero no hay nadie que se lo impida. Y aquí pues la implicación es que debiera de haber algo que se lo impida. Y ese es el punto de todo esto. Así es que ahí lo tiene usted. Bien.
Déjame le menciono también acerca de, probablemente usted lo ha visto, eh, los videos que han estado manipulando, los videos ahora que los videos ahora que el presidente Joe Biden está en Francia y que fue la conmemoración del 80 aniversario del Día D en Estados Unidos, pero estoy seguro que usted lo ha visto también. Se han estado enviando en redes sociales, viralizando una serie de videos donde aparentemente Joe Biden aparece torpeando, siendo torpe, videos en los que aparentemente demuestran lo senil que es Joe Biden, ¿sí? Y estoy seguro que muchos de ustedes sabrán de lo que yo estoy hablando. Eh, lo triste aquí es que son videos totalmente manipulados, son totalmente manipulados. Si usted se toma el tiempo y la molestia de buscar el video no editado completo, se da cuenta que los videos que están mandando en redes sociales son totalmente manipulados para tratar de demostrar lo que de todos modos es obvio, que Joe Biden es un octogenario que le pesan los años, ¿sí? Pero pues uno, los videos están manipulados y de nuevo, claro, Joe Biden tiene 80 y tantos años y le pesan los años. Digo, el señor camina como si tuviera 82 años, ¿sí? No es un joven de 82 años, no, es un hombre de 82 años, ¿sí? Pero me parece, a mí en lo personal, me parece pues una inmundicia definitivamente o sea, a ver, la gran pregunta que yo le tengo a cualquiera que diga que Joe Biden es demasiado viejo para ser presidente, la pregunta que yo le di, que yo hago es, ¿acaso Joe Biden ha sido peor presidente o mejor? ¿Peor o mejor presidente que cualquier otro? ¿Acaso es peor o mejor presidente que Barack Obama, hablando de un presidente joven, o que Bill Clinton, hablando de otro presidente joven, o de George Bush Jr., hablando de alguien que también fue muy joven? ¿Acaso ha sido peor o mejor? A mí me parece que es básicamente lo mismo. Lo único es que es más viejo. Sí, eso es todo. Entonces sí, sí es una persona vieja, es una persona grande, es una persona madura, una persona que se le nota cuando camina, que le pesan los años, pero bueno, o sea, mientras sus facultades mentales sean correctas o sea, ahora, de nuevo, que si Joe Biden balbucea, siempre ha balbuceado, si siempre balbuceó, desde que era vicepresidente de los Estados Unidos con Barack Obama, desde entonces era la burla de la prensa y de las redes sociales por las cosas que decía y cómo las decía. Ese problema siempre lo ha tenido Joe Biden, ¿sí? Entonces, a mí me parece una despropósito que lo nulifiquen y que se burlen de él solamente por ser octogenario. O sea, de nuevo, mientras esté bien de sus facultades mentales, pues ¿cuál es el problema? Han habido presidentes, Wilson no caminaba, Wilson estaba en silla de ruedas y a él no le decían nada, a él no caminaba, este todavía camina como monigote, sí, pero camina. Y si no caminara, ¿qué? Bueno, tiene 80 años, sí, ¿y qué? Mientras le funcione el cerebro, ¿cuál es el problema? Y funciona el cerebro, funciona bien. Y yo le reitero y repito, que alguien me diga si acaso Joe Biden, por ser viejo, es acaso peor o mejor presidente que cualquier otro. Pues no. Digo, la verdad, francamente, siendo muy objetivos, no. Y me parece muy injusto lo que le están haciendo al pobre hombre solamente por la edad que tiene. O por la edad que aparenta que tiene. Y bueno, ahí lo tiene usted. El punto que le quería hacer era, revise los videos originales, ahí están en YouTube, y se dar cuenta que los que usted le ha recibido en redes sociales son totalmente manipulados para hacerlo ver, quedar mal. Totalmente. Y la gente se lo traga, desafortunadamente. Y bueno, hay que decirle que, déjeme nada más confirmo el dato que quiero confirmarle aquí.
Eh, nada más un dato que quería confirmar. Bien. Hay que decirle que este viernes se reveló la cifra de inflación de México y hay que decir que esta permanece estable. eh, Durante mayo permaneció estable, mientras que la inflación subyacente disminuyó un poco. La inflación subyacente es aquella que elimina los precios volátiles de los alimentos y la energía. Hay que decirle que, y estable significa que todavía está alta, ¿sí? A ver, déjeme leo bien la nota. La nota dice que los precios al consumidor de México, los precios al consumidor de México cayeron un poco más de lo esperado durante mayo, dejando la tasa de inflación anual sin cambios con respecto al mes anterior, mientras que la tasa eh, eh, subyacente continuó hacia la baja. Entonces, los precios al consumidor en México cayeron a 0,19% en mayo, liderado por por una caída del 21% en los precios de la electricidad residencial. Así es que por una puesta en vigor de los precios subsidiados del verano. Pero hay que decir que el crecimiento en México disminuyó en el segundo trimestre y, más importante, las finanzas del Estado están llegando a puntos preocupantes, están aumentando la deuda de este país de manera preocupante. El déficit fiscal de México ya supera el 5% del Producto Nacional Bruto. Y hay que decir que la realidad es que la perspectiva económica de México se ha complicado desde que ganó y que ganó con tanta contundencia este domingo pasado eh, Claudia Sheinbaum, que los mexicanos la eligieron abrumadoramente como la próxima presidente de México, la primera presidente mujer de México. Hay que decir que se esperaba la victoria de Claudia Sheinbaum. Sin embargo, la manera tan abrumadora en la que ganó ella y su partido, el partido Morena, que es este partido de corte populista, de izquierda también, junto con un grupo de partidos aliados también, eh, tuvo reacción en los mercados y no fue una reacción positiva, porque cayó tanto el mercado accionario como el valor de la moneda nacional, que es el peso. ¿Por qué? Porque los inversionistas, los capitales, el mercado tiene preocupaciones de que la próxima coalición gobernante que tendrá supermayoría en el Congreso de México pueda llevar a cambios constitucionales que haga a México menos amigable para las inversiones. No estoy hablando menos amigable para las capitales, estoy hablando menos amigable para las inversiones por vía de ser un país menos democrático. ¿Sí? Y de tal manera que ese es el voto de los inversionistas. La realidad de las cosas es que económicamente hablando, la presidente Sheinbaum necesita generar crecimiento económico en México. Ella necesita generar crecimiento económico. Y entonces, la única manera
Se espera que la única manera de poder generar crecimiento económico es precisamente haciéndose amigable con las inversiones y con el capital extranjero, que sigan llegando empresas a México a establecerse, ¿sí? Entonces, ella tiene que tener la manera de hacer a México atractivo para la inversión extranjera, porque aparte México es uno de los pocos países, pero yo creo que es el que más, de los países que se están y que podrían y que están alineados para beneficiarse de el famoso nearshoring, que es esta búsqueda que se está dando de empresas manufactureras saliendo de China para irse más cerca con su mercado principal, que es usualmente los Estados Unidos, y ahí es donde México está posicionándose, ¿sí? De tal manera que Sheinbaum necesita, pues de nuevo, ella tiene el reto de la carga de muchos de sus aliados que son izquierdistas, nacionalistas, antielitistas, y con esto digo que en las élites, pues ponen a los inversionistas, ¿sí? Que para ellos son élites, con la necesidad de atraer inversiones para mantener el crecimiento. Y en la medida en que sigan deteriorándose las finanzas del Estado, más va a tener que tener y arreglar esta situación. Entonces, será interesante ver cómo lo hace Claudia Sheinbaum, aparte de tener la supermayoría en el Congreso con la manifiesta intención de Andrés Manuel López Obrador, quien es todavía el jefe de Claudia Sheinbaum, de solidificar el poder de la presidencia y de efectivamente hacer a México menos democrático, por no decir no democrático, por no decir no democrático. Y esto es algo de lo que vamos a hablar después con más profundidad, pero es algo que yo también ya he mencionado algo antes. No hay tiempo en este momento para hacerlo, pero la manera en la que pareciera que México se está dirigiendo, de acuerdo a las señales que ha dado López Obrador y de acuerdo a la historia de López Obrador, hay que recordar que López Obrador originalmente es un priista, es que López Obrador está dirigiendo a México a ser otra vez el México del PRI, un México de un partido hegemónico, ¿sí? Entonces, es decir, volver a la época en la que el PRI era el partido hegemónico. El PRI estuvo en el poder 70 años. Ahora, ¿es eso tan malo para la economía? A lo mejor no tanto, porque el PRI no era necesariamente, era un partido de centro izquierda, como Morena aparentemente es, país de centro, un partido de centro izquierda, pero no necesariamente peleado con el mercado ni con las inversiones, necesariamente. O sea, pragmático económicamente. Pragmático económicamente. Hoy en día puede ser de entrada algo difícil para digerir para las inversiones extranjeras, sobre todo que en lo que va de este siglo están acostumbrados a un México democrático. Probablemente ya no lo van a encontrar en México democrático, pero no necesariamente lo van a encontrar anti-inversiones o anticapital. Simplemente tendría que ser un ajuste, una manera diferente de convivir. ¿Sí? Y de nuevo, hay que referirnos al PRI. El PRI no era necesariamente antinegocios, no lo era. Pero bueno, ese es un tema que podemos platicar con una profundidad más temprano, más tarde. Pero sí, por lo pronto, evidentemente, los inversionistas están reaccionando a las noticias que se están conociendo, a los cambios que se ven que van a venir en México y que van a venir. A las inversiones lo que más les asusta es la incertidumbre. En este momento hay algo de incertidumbre. Una vez que vengan estos cambios, veremos cómo se solidifican y entonces ya tendremos certidumbre. Seguramente va a ser certidumbre de que no hay democracia en México más. Ok, pero al menos ya es certidumbre. Ya no es incertidumbre, que es lo que detestan los mercados. Bien. Estamos hablando mucho más de esto en las próximas semanas, meses y años, por supuesto. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A
las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. El agua es vida, salud y bienestar. Por eso, vos y los tuyos necesitan agua purificada, ozonizada y embotellada San Ángel. Hace que tu vida sea más larga y saludable con agua San Ángel. Disfrútala naturalmente y viví una experiencia con agua purificada San Ángel. Pureza que se siente. Búscanos en Facebook como Agua San Ángel. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Déjeme informarle que rápidamente que este viernes la agencia alemana de estadísticas, la de Statis, publicó las cifras de comercio exterior para Alemania, y esto es importante porque Alemania es la economía más grande de Europa, y para abril las exportaciones de Alemania incrementaron 1,6% mensual, arriba del 1,1% que se reportó en marzo. Las importaciones también subieron por 2%, viniendo del 0,5% del mes anterior, resultando en prácticamente un balance comercial idéntico de 24.200 millones de dólares con respecto a marzo también. Hay que decir que los datos, sin embargo, están mostrando que bueno, las exportaciones están aumentando y estos son buenas noticias para una economía manufacturera y exportadora como es la alemana, y está mostrando recuperación, y esto era importante porque Alemania ha estado recuperándose más lento que el resto de los otros países grandes de Europa. Y decir que, bueno, el hecho de que el crecimiento de la empresa manufacturera de Alemania esté creciendo, las exportaciones, pues es una noticia positiva de acuerdo a lo que señalan los expertos. Hay que decir que las exportaciones a Estados Unidos parece que están reforzándose, y esto es bueno porque en la medida en que se refuerzan las exportaciones de Estados Unidos, se están debilitando las exportaciones a China. Así es que ahí es donde está habiendo esa sustitución y eso es positivo. Sin embargo, de todos modos, esto no quiere decir que las cosas están muy bien en Alemania. Hay que decir que las órdenes industriales, las cuales habían venido cayendo casi continuamente desde que comenzó el 2022, permanecen todavía débiles. En marzo cayeron por 0,8% en términos reales con respecto al mes anterior, antes de caer otro 0,2% en abril. De tal manera que este crecimiento de exportaciones probablemente trastabille en el futuro. Esto es en cuanto a Alemania. Vamos a regresar al caso de la economía de Estados Unidos y para eso le agradezco muchísimo a que esté con nosotros Omid Mostakedim. Él es economista y analista, actualmente gerente de gestión de portafolios del banco La FICE de Centroamérica. Omid, te agradezco muchísimo que estés con nosotros. Don Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? También enviarle un saludo a toda tu audiencia. ¿Qué tal? Gracias. Oye, a ver, aclárame tu apellido porque sé que lo dije mal. Ya van varias veces que nos hemos reunido y eso siempre pasa, no te preocupes, don Alberto. Es Mostagdevin. Seguramente voy a seguir diciéndolo mal, así es que te voy a pedir que me disculpes. Oye, Omid, dime una cosa. La economía de Estados Unidos añadió 272 puestos de trabajo, viniendo de la cifra revisada de 165,000 de abril. Es decir, no solamente son mucho más que los que se crearon en abril, mostrando que sigue habiendo crecimiento en el mercado laboral, sino que encima es más de lo que estaba esperando el mercado. ¿Cuáles son las primeras reflexiones que te da a ti esta cifra de Estados Unidos?
Es muy interesante, don Alberto, porque en estos momentos lo que estamos observando en Estados Unidos son dos datos justo hoy que se contrastan entre ellos. Por un lado, como bien lo mencionas, el dato de las nóminas nos muestra un crecimiento fuerte del mercado laboral, pero a la misma vez el dato de desempleo también muestra un cierto comportamiento del mercado laboral de Estados Unidos. Entonces tenemos de buenas a primeras dos datos, don Alberto, que se están contrastando y que al parecer se contradicen. Lo cierto es que la naturaleza metodológica de ambos datos es extremadamente diferente, por decirlo de alguna forma. Y quizá aquí lo más importante, don Alberto, no sea simplemente el dato del mercado laboral, sino las consecuencias que esto tiene en la economía real de Estados Unidos. Porque como bien usted lo menciona, don Alberto, el mes pasado tuvimos un dato de nóminas que estuvo por debajo de lo esperado. Este mes tenemos un dato de nóminas por arriba de lo esperado. Estamos viendo volatilidad. Y el dato de nóminas es naturalmente volátil porque nos muestra cómo está el mercado laboral en el corto plazo. Mientras el otro dato que estaba mencionando, que es la tasa de desempleo, nos muestra una tendencia quizá más suave o más a mediano plazo. Y esto es importante porque ambos datos están relacionados con la inflación. ¿Y por qué el tema de la inflación en estos momentos es importante? Bueno, porque hay que irnos un poco hacia atrás y recordar la coyuntura donde está Estados Unidos. Estados Unidos viene de un 2022 con una alta inflación donde el Banco Central o la Reserva Federal, la Fed, inició un programa de restricción monetaria para ir disminuyendo esa inflación. Y bueno, ha logrado irla disminuyendo, pero no ha logrado llegar a su objetivo. Y el tema del desempleo se convierte en un tema neurálgico, don Alberto. ¿Por qué? Bueno, porque en estos momentos, si el desempleo no aumenta, si el desempleo no empieza a tener una mayor proporción, pues vamos a estar en una espiral inflacionaria que no le va a permitir a la inflación ir hacia el objetivo que busca la Reserva Federal. Primero que nada, efectivamente la tasa de desempleo subió de 3,9 a 4%. Es una subida muy marginal, pero es una subida. Pero pregunta, 4% sigue siendo muy bajo desempleo. Es bajo, don Alberto, efectivamente, pero inclusive era un nivel de desempleo que si eliminamos lo que fue el periodo COVID-19, eliminando lo que fue en marzo del 2020 hasta mediados del 2021, un 4% de desempleo no se veía desde el 2018 aproximadamente. Entonces, eliminando ese factor o ese shock que fue excepcional, que fue el COVID-19, a partir de la era Trump empezamos a ver una disminución muy fuerte en el desempleo. En el 2018 empezamos a tener desempleos por debajo del 4% y a partir de ese entonces no habíamos visto niveles de 4% de una economía normal hasta lo que fue el día de hoy. Ya. Oye, Omid, y mira la pregunta que te voy a hacer, porque todo esto lo decimos, o cuando menos yo en el programa, con la mira en las tasas de interés, de cuándo van a volver a bajar las tasas de interés. Las tasas de interés pasaron de 0% a 5%. Y en teoría, con este nivel de 5%, muchas partes de la economía en teoría están sufriendo de manera muy, muy importante. En teoría, pero la economía sigue creciendo, el mercado laboral sigue fortalecido, el desempleo sigue bastante bien, la economía en general sigue creciendo, etcétera. La pregunta es, ¿ya en este punto importa? Porque todo el mundo está, en la teoría, 5% de tasas de interés debería de ser importante, pero en la práctica no parece que lo sea. Es una excelente pregunta, don Alberto, porque diríamos que un 5.5, de hecho, tasa de política monetaria sí, sería restrictivo para las empresas. Y cuando vemos el resultado del primer trimestre, la mayoría de empresas del Standard & Poor's 500, vemos que cerca del 75% de las empresas que componen las 500 empresas más grandes de Estados Unidos presentaron resultados por arriba de lo esperado. E inclusive la mayoría está creciendo y está ensanchando sus márgenes. Eso quiere decir que están siendo más eficientes en tanto a costos, lo cual no tendría lógica cuando el costo financiero ha aumentado por lo mismo que usted menciona, que la tasa de política monetaria ha ido hacia arriba, por lo tanto la SOFR, por lo tanto la tasa prime también han ido hacia arriba y eso debería achicar los márgenes. Pero estamos en una coyuntura muy interesante. Uno, porque venimos
de una economía con un shock muy fuerte que fue el COVID-19, pero número dos, también desde el año pasado empezamos a ver ya el impacto de lo que es una nueva revolución tecnológica, que es la inteligencia artificial. Entonces, si bien las empresas, don Alberto, están presentando un mayor costo financiero, los costos operativos poco a poco pueden irse achicando gracias a esta revolución tecnológica. Y por lo tanto, en gran parte del mundo vamos a ver que la inteligencia artificial va a ir guiando el crecimiento económico probablemente en los próximos años, pese a tener una tasa de interés alta. Ahora, yo creo que la pregunta fue muy específica. ¿Importa tener una tasa de interés alta? Esa tasa de interés alta puede provocar que algo se quiebre en la economía. Lo cierto es que aún con esta revolución tecnológica sigue siendo un riesgo. Y es algo que la Reserva Federal tiene que tener en cuenta y por lo tanto tiene que ser muy cuidadoso en sus próximos pasos. No puede mantener esta tasa de interés alta por demasiado tiempo porque, como usted bien menciona, don Alberto, es un caldo para algún problema sistemático. Pues de acuerdo, pero si la economía sigue creciendo y sigue sólida, vaya, es que la señal, y esta es pregunta, no pretendo darte ninguna lección a ti, pero si la señal, si lo que esperamos es que la economía comience a desacelerarse para que de ahí se desacelere la inflación y entonces empiece a bajar tasas de interés, esto no está sucediendo. Entonces, vaya, lo que te quiero decir es que la Reserva Federal tiene que esperar su cue de la economía tiene que desacelerarse y esta no lo está haciendo. Sí, hay varios factores que podrían estar afectando esta situación. Y uno de los principales es el mercado de bienes raíces. Veamos qué curioso, porque las tasas de interés altas, don Alberto, están generando que el mercado de bienes raíces se mantenga bastante caliente. ¿Y por qué? Bueno, básicamente porque está alterando la dinámica del mercado de real estate. Básicamente estamos a un 60% de precios en comparación al 2008, o sea, estamos arriba de un 60% de los precios que estuvimos en el 2008, no sé si me explico. El tema aquí, don Alberto, es que ese mercado, mercado de bienes raíces se ha ido calentando. ¿Por qué? Voy a decirlo con un ejemplo rápido. Supongamos que tenemos una familia que se acaba de formar, que apenas tiene un hijo, y bueno, va por su primera casa en los Estados Unidos, entonces adquiere su primer bien raíz. Resulta que lo adquirió cuando las tasas de interés eran relativamente bajas, antes de que la Reserva Federal aumentara las tasas de interés. Hoy resulta que ya tiene un hijo más y necesita una casa más grande. Pero con las tasas de interés altas, los costos de las hipotecas han ido hacia el alza. Por lo tanto, esa familia no quiere adquirir una nueva hipoteca para ir a una casa más grande. Y si no se va a una casa más grande, no pone en venta su casa actual. Y si no pone en venta su casa actual, pues lo que está viendo o lo que estamos experimentando es una menor oferta en el mercado de bienes raíces. Por lo tanto, la mayoría de los bienes raíces empieza a ir hacia el alza. Y eso está generando también una mayor inflación. Recordemos que un 40% del indicador de inflación es precisamente el costo de las rentas. Totalmente de acuerdo y es cierta la explicación y todo y es notable y es cierto, el mercado de bienes raíces está sufriendo, pero la pregunta de nuevo es si importa, porque nada de esto está afectando al crecimiento de la economía. Todavía. Más bien, definitivamente, siempre que hemos observado aumentos de la tasa de interés, usualmente algo se empieza a quebrar. Y el año pasado, con los bancos regionales, pero ya habíamos aprendido la lección del 2008. Algo se empieza a quebrar en la economía y puede generar algún nivel de desaceleración importante. Aquí tal vez la única esperanza que está observando la Reserva Federal es que la confianza del consumidor sí está cayendo. De hecho, si observamos los datos en estos momentos, la mayoría de los ciudadanos americanos piensa que la economía estadounidense está en una recesión, cuando es, como usted bien lo mencionó, una rotunda falacia. El mercado está viento en popa, la economía de Estados Unidos está lejos de una recesión, pero el ciudadano promedio percibe que estamos en recesión. Y eso podría eventualmente, si las tasas de interés siguen altas, generar que el consumidor empiece a contraerse. De hecho, pareciera que las indicaciones son que el consumidor está contrayendo, está conteniendo el gasto, el consumidor está pesimista, está aumentando las deudas de tarjeta de crédito, está empezando a vivir más de crédito, está empezando a ahorrar, está controlando el gasto discrecional. Efectivamente, hay señales de alentamiento a la actividad económica,
lo que, que es lo que hace, y por eso hace sorprendente la cifra de este viernes, me parece a mí, ¿no? Completamente, don Alberto, pero aquí es donde tenemos que entender que el dato de los non-farm payrolls pues es bastante volátil y debemos ser cautelosos y no lanzar platillos al aire tal vez con este dato, porque recordemos que hace un mes, cuando el dato salió por debajo de lo esperado, podríamos ver una tendencia, o en aquel entonces esperaba una tendencia de una contracción importante en los Estados Unidos. Entonces, yo sería cauteloso con el dato de las nóminas y me fijaría más en el dato del desempleo. ¿Cómo ese dato de desempleo, que ya empieza a aumentar, aunque sea marginalmente, puede incluir o puede aumentar también esa caída en la confianza de los consumidores? Con este dato de la creación de empleos a mayo que se dio este viernes, ¿tú esperarías que la tasa de desempleo que ahora subió a 4% siga subiendo el próximo mes? Podría mantenerse en los números actuales. Recordemos que el objetivo de la Reserva Federal ronda, según los modelos que solemos observar, y el principal tal vez sería el modelo de Taylor, ronda un 4.1%. Entonces probablemente nos mantengamos en estos niveles y en algún momento, con la volatilidad de este dato de las nóminas, podamos observar ese 4.1. Eso es lo que deberíamos ver en los próximos meses, Alberto. Y a ver, ¿cuál es tu pronóstico de cuándo va a empezar la Reserva Federal a bajar tasas de interés? ¿Tú crees que va a ser en algún momento este año o tú ya te vas hasta el 2025? Yo esperaría que se dé este año, sobre todo por tres factores. Y no me obligas a sacar la bolita de cristal, porque todos los días me obligan a sacar la bolita de cristal y no quiero hacer hoy en tu programa, pero sí te voy a mencionar que hay tres factores importantes por los que la Reserva Federal debería por lo menos poner. Yo creo que ya Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, lo ha dicho, está sobre la mesa los recortes de la tasa de interés en este 2024. Y esas tres razones son las siguientes, don Alberto. En primer lugar, las tasas de interés por arriba de un 5% son un caldo de cultivo para que se genere algún problema sistémico en la economía de Estados Unidos. Por lo tanto, la Reserva Federal tiene que ser consciente de esta situación. Dos, el mercado de bienes raíces. Mientras las tasas de interés estén altas y los costos de las hipotecas estén altas, pues la renta de Estados Unidos va a ser alta y por lo tanto la inflación va a ser alta. Entonces, básicamente hay un problema de lo que llamamos en economía de segundo orden que podría generar que la inflación se mantenga alta. Entonces, también la Reserva Federal tiene que tener un ojo puesto en lo que es el mercado de bienes raíces. Y en tercer lugar, y no menos importante, es que Estados Unidos está altamente endeudado. Prácticamente el porcentaje de deuda PIB ya supera el 100%. Por lo tanto, un costo de endeudamiento por arriba del 5% es actualmente difícil de sobrellevar. Básicamente, el gobierno federal de Estados Unidos podría estarse disparando en el pie con esta situación de tener la tasa de interés alta. Bueno, pues Omid Mostakdemin, economista y analista de gestión de portafolios del Banco La FICE, te agradezco muchísimo, como siempre, tu buena disposición a charlar con nosotros, Omid. No, el placer es mío y espero que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias, igualmente para ti. Bueno, ahora sí, vamos a cerrar la semana con alguien que hace tiempo que por alguna razón u otra no nos podía visitar y no nos había visitado. Bueno, él sí nos visitaba, pero nosotros no podíamos, teníamos problemas para darle el paso al mi querido señor Dado, el señor enfadado. ¿Cómo está usted, señor Dado? Hace tiempo que no lo veíamos. Hola Padilla, ¿todo bien por acá? Sí, efectivamente, pasaron cosas, como dijo alguna vez Macri, y por eso no estuvimos presentes, pero bueno, estuve escuchando atentamente la entrevista al economista. Hace un ratito, déjame que te agregue yo otra cosa, Alberto, sí. Padilla. Lo tengo por acá. Saque sus notas, saque sus notas. Una organización que parece que hace rato acá en Estados Unidos que publica sondeos de este tipo. Esta organización, su nombre en inglés es National True Cost of Living Coalition, y un estudio de ellos dice que cerca de 2/3 de los estadounidenses de clase media dicen que están peleándola financieramente. Ellos muestran que el 65% de los estadounidenses que
tienen ingresos 200% arriba de la línea de pobreza, que aproximadamente $62.300 anuales para una familia de 4, dicen que la están pasando mal financieramente, ¿no? Este segmento incluye a empleados que tienen diploma del secundario, también tienen diplomas universitarios, y también a los de cuello azul y cuello blanco, que es para referirse aquí al cuello azul a los obreros, ¿no? Y cuello blanco a los trabajadores de oficina, ¿no? Tanto los que viven en la parte rural como en la parte urbana de Estados Unidos, ¿no? Ellos dicen, según este estudio, que sí pueden mantener los gastos básicos, pero tienen preocupación acerca de su incapacidad para ahorrar para el futuro. 40% de los estadounidenses dicen que no pueden planificar más allá de su cheque de pago. Otro 46% dice que no tiene ahorrados $500 para emergencias, ¿no? Y a pesar de la escuela en la que vos te ubicás, Alberto, que dice que la economía de Estados Unidos bajo Biden está saludable, que el mercado de trabajo está sólido, sin embargo, estamos viendo cómo estos estadounidenses la pelean duro financieramente con las altas tasas de interés, las más altas en 2 décadas, y la inflación, ¿no? La inflación que, bueno, sigue causando estragos en las finanzas de estos estadounidenses de clase media, ¿no? Entonces, bueno, son 2 retratos, digamos, de una sociedad que no por casualidad un 35% de esta sociedad cree que Biden está haciendo bien las cosas en la economía, y el otro, más del 60%, cree que Biden no nos lleva a un buen lugar, ¿no? Eso por la parte económica. La parte que se me quedó, digamos, de no poder hablar la semana pasada fue este veredicto del jurado de Nueva York, que lo declara culpable de cometer crímenes al expresidente Donald Trump, ¿no? Entonces sucedieron cosas curiosas, que es que desde el veredicto hasta ahora, la campaña de Trump reporta que ha recaudado unos $400 millones desde que se conoció el veredicto, ¿no? Y hay encuestas que señalan que, aún habiéndolo declarado criminal convicto a Trump, aparentemente ha aumentado la intención de voto del expresidente Trump para estas elecciones. Y no quiero dejar pasar una noticia que acaba de aparecer, y es que el juez a cargo de este caso, el juez Merchan, un colombiano, él acaba de notificar a ambas partes, tanto a la defensa de Trump en el juicio como la fiscalía, que ha detectado hoy que una persona puso una publicación en la cuenta de Facebook de la justicia de Nueva York, en donde esta persona dice que esto lo escribió el día antes que se conoció el veredicto de Trump. Esta persona posteó que tiene un primo en el jurado, y este primo le dijo que mañana, o sea, el día que salió el veredicto, se lo iba a condenar Trump. Entonces, sabemos cómo son las reglas acá para el jurado: no pueden comentar, no pueden hablar con nadie que no sea del jurado sobre el caso. Aparentemente, esta persona, que otra vez insisto,
dice que su primo o prima en el jurado le dijo que mañana lo vamos a condenar a Trump. Si esto se confirma, habrá que esperar hasta el lunes. Hay potencial para que se anule el juicio, ¿no? Pero bueno, yo no creo que esto vaya a pasar, no porque la ley no lo premia, sino porque todo lo que tenga que ver con los demócratas y los republicanos cuando se trata de la justicia acá en Estados Unidos, hay una doble vara, ¿no? Señor Dado, ¿cuál es su fuente de información? Estoy buscando yo aquí acerca de eso y no lo encuentro en ningún lado. Bueno, el juez está ahí todo en X, no hay una carta del juez, hay un screenshot, una captura de pantalla de la carta de Merchant. Bueno, aquí estoy viendo yo BBC, AP News. No, bueno, eso lo The van New York a Times, nadie lo reproducir tiene. más tarde, pero hay una carta de Merchant del juez a cargo del caso que dice que que ellos se han dado cuenta hoy de la existencia de esta persona que pone en este posteo que un primo o prima le ha dicho que mañana, el día de que se conoció el veredicto, Trump iba a ser condenado. Yo si querés después te paso la información, porque ya sabemos hace rato que en X surge, se conoce con mayor anticipación que los medios tradicionales que vos manejás. Sería importante, señor Dado, porque yo a usted lo respeto mucho y la calidad de su integridad periodística y no quisiera eso no quisiera decepcionarme, ¿va? No, se va al banco, Alberto, todo lo que te estoy diciendo. Eso. Pero porque yo aquí estoy viendo. Yo no te voy a decir algo si es que no lo he verificado por lo menos 5 veces, pero bueno, otra cosa que me lleva a la reflexión es que vos sabés que los medios tradicionales no publican o demoran todo lo posible en publicar toda información que vaya a favor de Trump, ¿no? Eso está ya abiertamente declarado, CNN, MS, NBC, ABC y todos los demás, ¿no? Entonces, si se publica esto, que yo creo que es inevitable que lo tengan que publicar, va a ser mucho más tarde, ¿no? Bueno, pero bueno, eso es todo lo que tengo que decir por ahora, Alberto. Y fue bastante, señor. Vamos a ver, se están viviendo días dramáticos acá en Estados Unidos con esta carrera electoral, mucha información, muchas posibilidades que puedan suceder, entonces hay que estar pendiente, ¿no? Cualquier cosa menos aburrida esta campaña, Alberto. Definitivamente, eso que ni que, señor Dado. Le agradezco muchísimo, gracias por participar en viernes. A la orden, Alberto. Hasta la próxima. Y bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, que tenga usted buen fin de semana y nos estamos reencontrando en la próxima. Que la pase muy bien. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Concluye A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla,